Entonces vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a iniciar este viaje de exploración. ¿Están listos? Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, por la dulce y maravillosa presencia de tu Espíritu Santo, llenándonos, tocando nuestras vidas, inspirándonos, hablando nuestros corazones, trayéndonos luz y trayéndonos esperanza. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu presencia en este lugar, por la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, tocando de las vidas de cada persona que está viendo este video, trayéndonos expectativa. Gracias, Señor. Hoy día nos cedemos a ti, háblanos y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestro curso. Hoy día, como quiero dejar las cosas claras y me han estado haciendo algunas preguntas por ahí, quiero poner las cosas en claro como preguntas y como respuestas. Recuerden de que hemos estado viendo de que hay varios puntos de vista en cuanto a la profecía bíblica y realmente nosotros no es que estemos defendiendo un punto, defendiendo el otro. Nosotros vamos a buscar lo que la palabra de Dios dice. Vamos a buscar la verdad. Jesús dijo, ¿no? Santifícalos, sepáralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y entonces eso es lo importante, que nosotros estemos parados en la palabra. Bueno, quisiera ver con ustedes unas cuantas preguntas, ¿no? Preguntas que podrían suscitarse en el camino, ¿no? Hemos estado viendo ciertos eventos que se han de cumplir y dentro de esos eventos se presentan ciertas preguntas acerca de estos eventos, ¿correcto? Entonces, vamos con la primera pregunta. Entendiendo de que hay los que piensan, recuerden, preteristas y futuristas, los que piensan que todo ya se cumplió en todo lo que habla de Mateo, Apocalipsis incluso, Mateo 24 ya se cumplió con la caída de Jerusalén, hagamos la pregunta directa de una vez y respondámosla en función a lo que hemos visto con los versículos de la palabra. Entonces, la primera pregunta sería, ¿la gran tribulación fue la destrucción de Jerusalén y del templo? La gran tribulación. Recuerden que Jesús habló acerca de una tribulación. De tribulación habló de todas guerras, rumores de guerras, persecuciones, en fin. Entonces, habló de tribulaciones, ¿correcto? La pregunta es, ¿esa tribulación se cumplió con la destrucción de Jerusalén y del templo? Y aquí lo respondemos, ¿no? Pongo ahí directamente la respuesta. No, no fue la caída de Jerusalén. Ahora, ¿en función a qué? ¿Cómo yo puedo saber que no fue la caída de Jerusalén? Bien, vamos a verlo puntualmente en versículos. En Mateo, el capítulo 24, vamos a Mateo, el capítulo 24, y vamos a ver desde el versículo 14, ¿correcto? Mateo 24, versículo 14. En Mateo 24, 14, miren lo que se nos dice. Estamos en Mateo 24. Obviamente estamos en lo que muchos interpretarían que es la caída de Jerusalén. Hablamos de los preteristas, no estoy hablando en contra de ellos, es su posición, pero vamos a ver lo que hemos visto a lo largo de la palabra. Dice, y será predicado, estas son palabras de Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Si nosotros vemos este pasaje, la pregunta clave es, ¿fue predicado ya el Evangelio del Reino a todas las naciones, a todas las razas? Vemos que eso no se ha cumplido, ¿correcto? Está claro que hasta aquí eso no se ha cumplido. Seguimos. Versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, el profeta Daniel habló de una abominación que iba a ocurrir en el templo. Esencialmente estábamos hablando de que el templo iba a ser, iba a haber un acto sacrílego en el templo. Nosotros sabemos históricamente que ningún acto sacrílego se llevó a cabo en el templo en el momento de la caída de Jerusalén. Lo que ocurrió es que en el combate entre los judíos y los romanos, sin quererlo los romanos, porque los romanos tenían la intención de consagrar el templo para su dios Júpiter, ¿no? Pero en ese momento del enfrentamiento hubo intercambio de flechas y probablemente flechas encendidas y una cayó en el templo y lo incendió. Por más que los judíos, bueno, los judíos estaban en retirada, pero por más que los romanos no querían que el templo se queme, el templo se quemó, se consumió por completo, fue destruido por completo. Realmente el hecho de que el templo fuese destruido no fue un acto adrede de los romanos, ¿no? Fue una circunstancia de la batalla. Pero el hecho es de que no hubo ni en el lugar santo, o sea, en el templo, no hubo ninguna abominación desoladora, ¿no? Seguimos viéndolo. Y seguimos en Mateo 24 y en el versículo 21 dice, porque habrá entonces, en ese momento, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya quedó claro en clases anteriores de que no hemos tenido, que después de la caída de Jerusalén, hemos tenido muchas tribulaciones y mucho mayores. Hoy en día estamos pasando una pandemia de nivel mundial, no localizada en una sola zona, ¿no? Ha habido muchas tribulaciones mayores. Los mismos judíos han sufrido muchas persecuciones, muchos genocidios. El último de ellos no significa que haya sido el más grande necesariamente, pero el último ha sido el de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿ha habido tribulaciones más grandes que la caída de Jerusalén? Definitivamente que sí. Entonces, nosotros podemos tener claro que hasta aquí estas cosas no se han cumplido. Y por último, seguimos en Mateo 24. Seguimos en Mateo 24 y si nosotros nos vamos al versículo 29, se nos dice, en Mateo 24, versículo 29, se nos dice, e inmediatamente después, pueden tomar nota de la palabra inmediatamente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente, no hay un lapso de tiempo, habla de la tribulación, esta tribulación de la cual no iba a haber ningún precedente ni ninguna tribulación posterior del mismo rango, ¿no? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pregunta, ¿esto se cumplió?
¿Esto llegó a cumplirse? No, esto no llegó a cumplirse en la caída de Jerusalén. Jesús indicó que en aquellos días, o sea, justo después de aquella tribulación, sería su segunda venida. Eso es lo que él indicó. Justo después de su segunda, de aquella tribulación iba a ser la segunda venida. Si la caída de Jerusalén fue la tribulación de la cual se habla, entonces su segunda venida fue en ese momento. Ahora, esto no ocurrió así luego de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, a menos que Jesús estuviese hablando en sentido figurado. Pero en el texto no hay nada que haga suponer eso. Los preteristas afirman que sí, Jesús vino, ya vino, o que en realidad ahí ya empezó el reino de Dios, pero no hay nada que haga suponer eso. Tendría Jesús que haber hablado en sentido figurado y no hay nada que haga entender eso, ¿no? Luego, y aquí viene la afirmación, es equivocado decir, como afirman los preteristas, que todo esto ya se cumplió con la caída de Jerusalén, porque ese evento no cumple todo lo que Jesús dijo que tenía que cumplirse ahí, ¿correcto? Entonces, con eso podemos contestar nuestra primera pregunta. ¿Cuál era nuestra primera pregunta? ¿La gran tribulación fue la destrucción de Jerusalén y del templo? No, definitivamente no lo fue. Pasemos a la segunda pregunta, ¿les parece? ¿Vendrá Jesús por segunda vez? Claro, a nosotros se nos ha enseñado esto, pero es importante que tengamos el fundamento claro. ¿Realmente vendrá Jesús por segunda vez? Bueno, acá yo pongo una respuesta. Recuerden que todo esto está en base a los versículos que ya hemos visto, ¿correcto? Lo único que estamos haciendo es, ya hemos establecido el fundamento, ahora en función al fundamento vamos a responder las preguntas o examinar eventos. Entonces, ¿vendrá Jesús por segunda vez? Sí. ¿Cuándo? Después de la tribulación. Vamos a seguir, estábamos en Mateo 24, y vamos a ver lo que dice, vamos a ver el fundamento. Este pasaje está no solamente en Mateo 24, también se encuentra en Marcos 13, del 24 al 37, en Lucas 21, en Lucas 17, en Lucas 12. Es un pasaje que se repite muchas veces porque Jesús profetiza acerca de su venida continuamente. Entonces, yo solamente voy a tocar por tiempo un pasaje, Mateo 24 del 29 al 30, pero como les digo, está en Marcos, está en Lucas y varias veces, ¿correcto? En Mateo 24, donde estábamos, el versículo 29, Jesús aclara, dice, e inmediatamente después de la tribulación, por eso lo pongo, sí, la segunda venida será después de la tribulación, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra.
una vez más, como le digo, esto no se cumplió en la caída de Jerusalén, pero miren, está aclarando, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, palabra clave, viniendo. ¿Correcto? Está viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, estamos estableciendo los fundamentos de nuestra escatología, de nuestro estudio de los últimos tiempos. Hemos establecido que estos eventos vienen en el futuro, ¿correcto? Estos eventos no han ocurrido en el pasado, son eventos del futuro. Entonces, hoy en día estamos estableciendo, en base a los textos bíblicos que hemos estado estudiando estas semanas, estamos definiendo que estos eventos están en el futuro. Luego, tú y yo hoy día podemos tener la expectativa de que el Señor Jesús viene por segunda vez. ¿Correcto? Estamos estableciendo este fundamento. ¿Cuándo viene Él? Después de la tribulación de aquellos días. Eso significa que va a haber también tribulación. Como el mismo Señor Jesucristo lo separó en dos partes en Mateo 24. ¿Se acuerdan que tuvimos una clase para ver eso? Lo separó en una tribulación y en una gran tribulación. Entonces, se nos vienen o se vienen en el futuro un evento que es la tribulación y la gran tribulación. Y luego de esa tribulación, el Señor Jesús viene otra vez. Eso es lo que mencionó también Daniel, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos viendo Daniel, el capítulo 9. Específicamente, versículo 27. Seguimos con las preguntas. Estábamos nosotros, entonces quedó respondida esta pregunta. ¿Vendrá Jesús por segunda vez? Sí, va a venir por segunda vez. ¿Cuándo? Después de la tribulación, en el futuro. Y ahora continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Primeramente, ¿existe un tiempo de los gentiles? Y si existe, ¿cuál es ese tiempo de los gentiles? Y acá le pongo una respuesta. Es un tiempo entre la caída de Jerusalén y la segunda venida de Jesucristo. O sea, empieza desde la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, y abarca hasta antes de la segunda venida. ¿Qué tanto antes? Lo vamos a tener que ver más adelante. Pero está entre esos dos eventos, ¿no? Entre la caída de Jerusalén y la segunda venida de Jesucristo. Ese periodo coincide con el periodo que llamamos el periodo de la gracia. Y es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los gentiles, pero es el tiempo de la iglesia. Y definitivamente termina antes de que Israel se arrepienta. Miren todo lo que ha afirmado, vamos a verlo en versículos, ¿correcto? Si nosotros vamos a ver todo esto en versículos. Si nosotros nos dirigimos a Romanos, el capítulo 11, Romanos 11, los versículos del 25 en adelante, Romanos 11, del 25 en adelante, es Pablo que nos dice, porque no quiero que ignoréis, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Le está hablando a los creyentes, ¿no? Nos está hablando a nosotros, que somos la iglesia.
la iglesia puede tener la tendencia a decir, a ser arrogante. Sí, pues los judíos rechazaron a Jesús, pero nosotros lo aceptamos. Nosotros ahora somos la iglesia. Nosotros ahora somos el pueblo, el Israel espiritual. Bueno, mira lo que dice Pablo, ¿sí? Porque no quiero, hermanos, nos habla a nosotros, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Tienen que saber cuál es el misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta, y hay un límite, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, establezco, existe algo que aquí Pablo habla como la plenitud de los gentiles, ¿correcto? Y la plenitud de los gentiles, ¿cuándo va a terminar? Luego de que termine, todo Israel será salvo, ¿correcto? Entonces existe esa plenitud de los gentiles. Si nosotros vamos a Lucas, capítulo 21, versículo del 24 en adelante, dice, está hablándole a los judíos en la tribulación. No, perdón, me equivoqué, me deberían de corregir. Está hablando a los judíos en el momento de la caída de Jerusalén. Dice, y caerán a filo de espada, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, pisoteada, destruida, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dice que Jerusalén, y esa es la definición del tiempo de los gentiles, es el tiempo en que los gentiles van a hollar la ciudad santa de Jerusalén, ¿correcto? Desde el momento en que son llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén cae en mano de los gentiles, en ese tiempo del Imperio Romano, ¿no? Destruida por el Imperio Romano. El mismo Señor Jesucristo lo profetizó en Mateo, el capítulo 23, los versículos del 38 en adelante. Dice, he aquí, vuestra casa, se refería a Jerusalén. Si nosotros vemos los versículos anteriores, vamos a ver que está hablando, hace los ayes sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿No? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sí? Entonces, y él profetiza, Jesús, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces recuerden lo que nosotros hemos afirmado. ¿Se acuerdan lo que hemos estado afirmando nosotros? Nosotros afirmamos, ¿cuál es el tiempo de los gentiles? Es un tiempo entre la caída de Jerusalén, el momento en que Jerusalén empieza a ser pisoteada, ¿no? Y la segunda venida de Jesucristo. Coincide con el periodo de la gracia y de la iglesia y termina antes del arrepentimiento de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es interesante este tema porque si nosotros vemos históricamente, vemos la historia de Israel, Israel fue llevado cautivo en el momento en que Jerusalén cayó, año 70 después de Cristo, fue tomada por los romanos,
Jerusalén como ciudad fue totalmente destruida. Jesús había advertido que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, que era la estructura más grande que podía haber en Jerusalén, ¿no? Y los judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones, ¿no? Desde ahí, Israel no tuvo tierra. Israel fue asolado, no tuvo tierra, ya se acabó el judaísmo como ellos lo entendían, ¿no? Porque para que el judaísmo exista tenía que existir templo, lugar, santuario. Y el santuario fue totalmente destruido. Entonces, desde ahí, los judíos fueron llevados a todas las naciones, que es la situación que se mantuvo hasta 1947. En 1947, por un acuerdo de las Naciones Unidas, recién nacidas, ¿no? Se le asignó la tierra que ahora ocupa Israel para que sea su tierra, porque esa tierra estaba ocupada por otros. En esa tierra no habían israelitas, pero se le asignó esa tierra y a partir de ahí los israelitas empezaron a viajar a esa tierra de nuevo, a su tierra prometida. Se asentaron en 1948. Sabemos que lo primero que ocurrió en 1948, cuando recién se estaban asentando, es que las naciones de alrededor le hicieron la guerra. Pero aún así, sobrenaturalmente podríamos decir, Israel, siendo una nación recién nacida, pudo salir adelante. Han tenido otras guerras, pero ya en este momento podemos decir que existe una tierra de Israel, ¿correcto? No totalmente formalizada, porque todavía tiene una paz muy inestable, por no decir una guerra fría y a veces caliente. Pero el hecho es de que sí, ya está regresando a su tierra. Sin embargo, tenemos que los judíos, los israelitas, los judíos, están esparcidos por todo el mundo todavía. Entonces, por ahí tenemos algo pendiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo de los gentiles? Ya lo definimos, el tiempo entre la caída de Jerusalén y la segunda venida del Señor Jesucristo, hasta antes de que se arrepienta Israel, ¿no? Continuamos, vamos a seguir. Siguiente pregunta. Todo esto, como les digo, es para que nosotros nos establezcamos bien, porque en base a esto vamos a construir lo que sigue, ¿no? Estábamos viendo cuál es el tiempo de los gentiles. Siguiente pregunta. Aquí empieza viene lo bueno. Esto es para todos los fanáticos, los interesados o los que siempre hemos oído hablar de arrebatamientos o raptos o recogimientos o desapariciones, ¿correcto? Hoy día vamos a darles gusto, pero de repente no como piensan todavía. Porque generalmente cuando se habla de arrebatamientos, raptos, recogimientos, se suele hablar de arrebatamientos, raptos, recogimientos de la iglesia. Correcto. Pero ahorita no estamos hablando de la iglesia. ¿Será que algunos de los versículos que hemos usado para hablar de la iglesia se refieren a otra cosa? Bueno, vamos a verlo. La pregunta es, ¿habrá un arrebatamiento o desaparición de los impíos? ¿Alguna vez oyeron eso? ¿Alguna vez oyeron hablar de un arrebatamiento de los impíos? ¿Alguna vez oyeron hablar de un arrebatamiento de los malos? Bueno, vamos a ver, ¿será cierto? Lo he puesto como pregunta, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está como pregunta. Pregunta, ¿habrá un arrebatamiento o desaparición de los impíos? Y todavía pongo una segunda pregunta. Si es así, ¿serán impíos paganos o serán impíos judíos? Esa no se la esperaban, ¿verdad?
Vamos a ver, yo todavía me arriesgo a dar una respuesta. Vamos a ver si mi respuesta es correcta. ¿Qué les parece a ustedes? Yo digo que sí, y va a ser al momento de la segunda venida de Jesucristo. ¿En qué me baso para decir eso? Vamos a ver algunas parábolas que probablemente las hemos pasado de largo cuando hemos estado leyendo los evangelios. ¿Mm? Hay muchos pasajes que a veces nosotros pasamos de largo o que son pasajes oscuros, y yo reconozco que estos son pasajes oscuros, ¿correcto? Entonces vamos a ver, voy a correr un poco porque quiero ver, tengo varios arrebatamientos que se nos vienen. Entonces, vamos a Mateo, el capítulo 13. ¿Ustedes están siguiéndome con una Biblia? Espero que sí. Mateo, el capítulo 13. Recuerden, no se fíen de lo que yo digo. Vean, busquen, a ver si lo que yo estoy diciendo es correcto. De repente yo me estoy equivocando. Y recuerden que hay un grado de incertidumbre cuando uno habla acerca de las profecías. Siempre hay lugar a error. Entonces es importante verlo con muchos ojos, ¿no? Entonces, vamos a Mateo. Les dije, Mateo, el capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo 13, versículos del 24 al 30. Dice, esta parábola la hemos visto, pero vamos a tratar de desglosarla y vamos a tratar de entenderla, porque es una parábola bastante oscura. Entonces vamos a ir poco a poco tratando de entenderla. Miren lo que dice. Es el Señor Jesús hablando. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El hombre sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. El enemigo sembró cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, creo que no están avanzando los versículos, ya. Versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Miren, hay un hecho del cual está hablando, de arrancar algo, ¿cierto? Él les dijo, el padre de familia les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, y miren cuál es la instrucción que les da a los segadores. Recoged primero la cizaña. Aquí hay una palabra clave. Recojan primero. Primero. Todo tiene un orden establecido. Recojan primero, ¿qué cosa? La cizaña. Y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. ¿Correcto? Hasta ahí está la parábola. Entonces, vamos a saltarnos al versículo 36. Sigue hablando el Señor Jesús, da otra parábola, ¿no? Y en el versículo 36 dice que ya despedida la gente,
Entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuál es la buena semilla? Los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Recuerden que este conflicto aparece desde Génesis 3:15, ¿no? Cuando Dios le habla a la serpiente, ¿no? Hablando de que él le herirá a la serpiente, ¿no? Y que el hijo, la simiente de la serpiente le herirá en la cabeza y él le herirá en el calcañar, ¿no? Está hablando de un conflicto, una pelea continua, ¿no? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son tomen nota, los ángeles. Hay una siega en el fin del siglo. Estoy yendo a lo que dice la palabra, ¿correcto? Existe una siega en el fin del siglo, donde primero se va a cegar la cizaña y luego el trigo. Entonces, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿De dónde los va a recoger? De su reino. ¿Dónde está la cizaña? En su reino. ¿Se han dado cuenta? No está hablando de recogerlo del campo del vecino. Habla de recogerla de su reino. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Han oído esa expresión del lloro y crujir de dientes? Seguramente que sí, bastante, ¿cierto? Porque se repite continuamente a lo largo de los evangelios, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? ¿No? Las 10 eran vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Correcto? Pero las 10 eran vírgenes. Las 10 estaban separadas. Bueno, aquí dice, vuelvo a leer el 41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino ¿a quiénes? A todo, de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos, el trigo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Les hago la pregunta. ¿A quiénes van a recoger los ángeles? ¿A los buenos o a los malos? A los malos, ¿no? A todos los que sirven de tropiezo. A esos son a los que van a recoger. Porque, ¿y quiénes van a ser los que queden? Los justos, porque dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Correcto? ¿Como consecuencia de qué? De que los malos han sido quitados de en medio de ellos. Hay varias formas como nosotros podríamos interpretar esta parábola. Una forma es decir, pues, que el Señor Jesús va a quitar de su iglesia
Pero en realidad este pasaje está referido a los judíos. La mayoría de las parábolas, estos pasajes proféticos en los evangelios están referidos a los judíos. Ahora, sí, yo podría decir, bueno, sí, Dios va a quitar a los malos. Bueno, entonces estoy hablando de un arrebatamiento de los malos, ¿cierto? Seguro que nunca habían escuchado de un arrebatamiento de los impíos. Sí, un arrebatamiento de los impíos para ser echados al fuego eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero hasta donde yo entiendo, cuando habla de su prado y hablando Jesús ahí en medio de los judíos, no está hablando de la iglesia. No está hablando de quitar de la iglesia a los malos miembros, pero sí está hablando de quitar de entre los judíos. Recuerden de que al final los judíos se van a convertir al Señor, ¿cierto? O sea, va a haber un arrepentimiento de Israel, pero no todo Israel se va a convertir al Señor. Sería demasiado optimista decir que todos los judíos se van a convertir al Señor, que todos los judíos, ustedes saben, de entre los judíos, no todos los judíos son practicantes. Hay bastantes judíos ateos. Hay bastantes judíos perdidos totalmente. Y la verdad, no todos los judíos se van a convertir. Pero va a llegar un momento en que Dios va a quitar la cizaña de su prado. Y entonces es que ellos van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque van a ser los justos los que resplandezcan. Judíos justos. Entonces, ahora vengo a mi pregunta, ¿no? ¿Va a ser un arrebatamiento de impíos? Obviamente está hablando de recoger primero la cizaña, correcto. Pero no nos basemos solamente en un pasaje. Vamos a ver esto en Mateo, el capítulo 24, donde aparece lo mismo. Recuerden, si quieren sacar una doctrina, no la saquen de un solo pasaje. Tienen que verla a lo largo de toda la palabra. Vamos a Mateo, el capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 24. Mateo, el capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 24. Estamos una vez más en el contexto de la tribulación, ¿correcto? Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Esto una vez más no ocurrió con la caída de Jerusalén. Hubo falsos cristos y falsos profetas, sí, pero no hacían grandes señales, eran caudillos militares. Correcto. Pero en este caso sí hay otro ingrediente. Son falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 28. Y esta es la parte, podríamos decir, oscura. Miren, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, recalco la palabra muerto, ¿correcto? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
Podrías especular que podrían ser buitres, ¿no? Las águilas o buitres, ¿no? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, muerto, recalco, muerto, allí se juntarán las águilas. Está hablando de un evento que se está cumpliendo. ¿Cuándo? Se está cumpliendo para la venida, para la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Porque recuerden que el versículo anterior, el versículo 27, habla de que como un relámpago que sale del oriente y llega hasta el occidente, ¿no? Se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y continúa, ¿no? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, o buitres, si quieren llamarlos así. Bueno, vamos a tomen ese último pasaje del cuerpo muerto, donde se juntarán las águilas, y vamos con ese pasaje a buscar Lucas, el capítulo 17, versículos del 30 y 31. Lucas 17, versículos 30 y 31. El Señor Jesús está hablando. Recuerden, puedo leer desde el 20, ¿no? Nada más para estar en contexto. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Voy a saltarme al versículo 24, dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho de esta y sea desechado por esta generación. Y empieza a aclarar: porque como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Palabra clave: destruyó, ¿no? O sea, está hablando de un acto de juicio, correcto. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, miren la aclaración, ¿no? El que esté en la azotea y sus bienes en casa. Si tú estás en tu casa digamos ahí en medio de la noche y hay un terremoto. Hay dos tipos de personas, ¿no? Cuando hay un terremoto, ¿no? Generalmente hay dos tipos de personas. Hay las personas, y hay un término medio, ¿no? Pero hay las personas que terremoto, no importa que hayan estado totalmente desnudos durmiendo a las 3 de la mañana, salen como estaban, porque no quieren que se les caiga la casa encima. Hay otros que, bueno, ya tienen todo su protocolo, sacan lo que tienen que sacar y salen. Pero nunca falta aquel que hay un terremoto y va a sacar el reloj maravilloso que heredó de la abuelita y lo carga porque no quiere que le pase nada, ¿cierto? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Bueno, miren lo que dice aquí. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos,
y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué nos recuerda el Señor Jesús a la mujer de Lot? Porque la mujer de Lot fue un caso muy especial. Lot y su mujer y sus hijas vivían a las puertas de Sodoma. Y los ángeles fueron a rescatar a Lot y a su familia. Y finalmente lo sacaron. Recuerden que los ángeles le dijeron que no iban a poder continuar con la destrucción de Sodoma hasta que Lot no haya salido. Entonces lo rescataron, lo sacaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Sodoma iba a ser destruida. Pero el problema está en que los ángeles le dijeron, salgan, vayan y no miren atrás. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, aquel que toma el arado y luego mira hacia atrás, no es digno de mí? ¿Dónde estaba el tema ahí? ¿Dónde estaba el corazón de ellos? La mujer de Lot estaba allí, yendo con Lot, escapando de Sodoma, pero el corazón de la mujer de Lot estaba en Sodoma. Entonces no podía irse sin darle una última mirada a su hogar anhelado. Ella estaba tranquila. La palabra de Dios dice que a Lot le atormentaban el comportamiento de la gente de Sodoma. Estaba atormentado, pero la mujer de Lot estaba cómoda, estaba tranquila y no pudo dejar de dar la vuelta para mirar hacia atrás. Entonces, con esa idea vamos a tratar de interpretar este pasaje. Dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, no descienda a rescatarlos, ¿no? Y el que en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, es decir, el que tenga más apego a su vida en este mundo, la perderá. Perderá la verdadera vida. Y todo el que la pierda, todo el que renuncie a lo que le amarra a este mundo, lo salvará, lo recuperará. Y entonces empieza a aclarar, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Ahora, hasta aquí no queda claro quién es tomado y quién es dejado. ¿Correcto? No queda muy claro eso. Pero miren el último versículo. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Ahora, esto es una referencia a Job, realmente. Si nosotros vamos a Job, les voy a dar la cita. A Job. Job capítulo 39. Versículos del 27 al 30. Job capítulo 39. Estamos tratando de interpretar este pasaje, ¿correcto? Job capítulo 39. Versículos
del 27 en adelante. Huele el gavilán por... Perdón, este es el 26. 27. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Miren de lo que está hablando. Está hablando de la presa, ¿correcto? Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiere cadáveres, allí está ella. ¿Se han dado cuenta que es una cita? Que Jesús citó este pasaje. Este pasaje nos da luz para entender de qué está hablando. Dice, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Entonces, está hablando del águila, ¿no? Jesús dijo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, y donde quiera que haya cadáveres, allí se juntarán las águilas. Entonces, está hablando de un acto de juicio. Entonces, cuando nosotros regresamos al pasaje anterior, donde dice, así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste, os digo que en aquella noche, versículo 34, en Lucas 17, 34, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En Mateo lo aclara y dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto o el cuerpo corrupto, allí se juntarán las águilas. Y las águilas muy bien pueden ser una referencia a los ángeles. ¿No? Recuerden que hemos visto que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Lo vimos en Mateo, ¿se acuerdan? Nada más para recordarles el pasaje. En Mateo, el capítulo 13, versículo 41. Mateo 13. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, a sus águilas, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad. Entonces, ¿estamos hablando de un arrebatamiento de los impíos? Sí, imagínense, hay un arrebatamiento de los impíos. Vimos que eran del prado, del reino, del campo del Señor, ¿no? Y que en el momento en que sean quitados, los justos iban a resplandecer. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de una purificación. No sé, no puedo yo afirmar, bueno, acá el Señor Jesucristo lo afirma claramente, uno será tomado, el otro será dejado. Podría ser una plaga que mate a los impíos, al estilo de las plagas, de la última plaga de Egipto. Podría ser actos de juicio que separen, pero estamos hablando de algo que ocurre en medio del pueblo judío. ¿Correcto? No estamos hablando de algo que ocurre fuera, estamos hablando en el campo. No dice el campo del enemigo, es su campo, es el campo del padre de familia. Es el campo del padre de esa familia. Entonces, en ese campo, uno será tomado y el otro será dejado, ¿no?
y lo primero que se va a sacar es la cizaña. Entonces estamos hablando de un momento de purificación de Israel. La forma, ¿cómo se va a llevar a cabo? Bueno, es un poco oscura, todo indicaría que es una suerte de arrebatamiento. Están dos, uno va a desaparecer, el malo va a ser quitado. ¿Correcto? Entonces, y por eso pone el énfasis. Si estás en la azotea, no bajes a recoger tus bienes. O sea, ¿dónde está tu corazón? El que baja, obviamente tiene el corazón en el lugar equivocado y va a ser quitado. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de un arrebatamiento o de una purificación de los judíos. ¿Me aguantan más? Creo que continuamos la próxima clase. ¿No? Ahora viene la pregunta. Se los dejo por ahí, ¿no? Estábamos viendo nosotros, terminamos de contestar esta, ¿no? ¿Habrá un arrebatamiento o desaparición de los impíos? Y pongo la pregunta, ¿impíos paganos o judíos? ¿Ya? Pongo la respuesta. Sí, todo indica que sí, de alguna forma. Puede ser arrebatamiento, puede ser una plaga, una desaparición de alguna manera. No para bien, porque hablamos que ahí va a venir el lloro y el crujir de dientes, o van a ser echados para ser quemados en el fuego. ¿Correcto? Todo indica que está hablando de los judíos, de su pueblo. Una parábola paralela podríamos poner las 10 vírgenes. Las sensatas entraron al reino, las otras quedaron en el lloro y el crujir de dientes. ¿Correcto? Entonces, hay un arrebatamiento o desaparición de los impíos. Les dejo una pregunta en el aire. ¿Y si hay un arrebatamiento y desaparición de los impíos judíos, que es de lo que estamos hablando, ¿habrá algún arrebatamiento de los judíos justos? La respuesta a esta y a otras interrogantes, como les digo, quedan varios arrebatamientos por aquí. La vamos a empezar a verla la próxima semana. Que tengan una semana maravillosa en el Señor. Pasen tiempo en oración con el Señor. No les digo que se van a quedar como las vírgenes sin aceite, pero mantengan su lámpara encendida. Porque Jesús nos llamó a ser la luz del mundo. Y nosotros debemos alumbrar a todo el mundo que está a nuestro alrededor. No esperemos a que los judíos lo hagan. Nosotros, mientras tenemos la oportunidad como iglesia, seamos luz de este mundo y sal de la tierra. Toquemos las vidas de todos los que están a nuestro alrededor, levantemos el teléfono, alentemos a las personas, oremos por los que no tienen Dios ni esperanza, para que ellos puedan conocer a un Dios vivo que es poderoso para librarlos del mal, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de las necesidades, un Dios que en el cual pueden poner su esperanza y con el cual pueden tener una expectativa preciosa. Tengan una semana maravillosa. Les amamos. Como Iglesia El Dios Viviente estamos aquí para ustedes. Si hay alguna necesidad, ya saben que estamos a su disposición. Y si tienen preguntas, vayan poniéndolas en los comentarios porque vamos a ir respondiendo las preguntas. Tengan una semana maravillosa. Bendiciones. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.